Pues vamos a empezar, vamos a hacer una oración y vamos a iniciar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites poder estudiar tu palabra en este año, Señor. Gracias porque has permitido que sigamos aquí de pie, escuchando tu palabra, aprendiendo, Señor, y gracias porque nos has ayudado en este tiempo. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros, a los que no pudieron estar también, Señor, bendícelos y gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Yeshua te pedimos esto. Amén. Bueno, pues vamos a continuar viendo el libro de Santiago porque ya ahorita con los niños ya nos dieron algo de información acerca de lo que es Santiago, pero antes de entrar a la carta de Santiago, quisiera preguntarles cómo nos ha ido en este año, cómo nos ha ido, cómo nos hemos sentido en este año. ¿Sí se acuerdan por qué decidimos juntarnos o para qué? Para estudiar. Muy bien. Bueno, sí, decidimos juntarnos. Vamos descarriados. Decidimos juntarnos para estudiar. Ese es el propósito, ¿verdad? No creo que sea un grupo social, no fue el propósito que fuera un grupo social, un grupo en el cual solamente fuéramos a platicar y ya. Tenemos misión y visión, Memo, no sé si la agregaste ahí, si pusimos algún objetivo, alguna misión o visión de lo que era la comunidad que se formó. No. Y si le pusiéramos ahorita, ¿qué sería? Buscar a Dios. Pues la misión yo creo que es encaminar a los niños, pues así que en medio, ¿no? O sea, ni a izquierda ni a derecha. O sea, Sí. ayudarnos entre nosotros a poder llevar a los niños por el buen camino. Así es. Bueno, y yo creo que también se han logrado muchas cosas en este año, o sea, han pasado muchas cosas. El Eterno nos ha regalado muchas cosas, nos regaló un bebé, nos regaló un bat mizvah, nos regaló una tevilá, ¿qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que ha habido muchas bendiciones, ¿verdad? También aquí, salud, vida. Sí, entonces el Eterno ha sido bueno con nosotros en este año en lo que hemos aprendido. Y les pregunto, ¿sí se acuerdan lo que hemos aprendido? ¿Sí? ¿Se acuerdan que empezamos con Job? ¿Sí? Y luego pasamos a otros libros. ¿Sí se acuerdan? Abdías, ¿cuál? Malaquías. ¿Qué más vimos? Pues la puerta, la bendición, la Shonará. Ahora, de lo que vimos, ¿lo hemos practicado? No, es que digo, bueno, yo no pido nada, pero vamos a ver qué nos dice Santiago. Entonces, si hoy nos pusiéramos un examen, ¿cómo saldríamos? A ver, yo creo que somos expertos en los exámenes para nuestros niños, ¿no? Pero ¿cómo nos pondríamos nosotros? ¿Panzamos o lo reprobamos? ¿O qué calificación nos daríamos en este año? Ve más. Continuará. Pudo haber sido peor. Hay extras. Bueno, entonces aquí la intención es nada más recordar un poco lo que hemos vivido en este año y ver por qué lo estoy mencionando, precisamente por el mensaje que tiene Santiago para nuestras vidas. Y pues Santiago, como ya lo vimos, es el medio hermano de Yeshua, y lo digo medio porque tiene la misma madre, pero no el mismo padre, ¿verdad? Entonces, él al principio no creía en Yeshua, Jacob, que es su nombre en hebreo, pero llegó a ser alguien muy importante, y tan importante que fue el pastor de la primera iglesia mesiánica. O sea, después de que Yeshua se fue, él tuvo no solamente ese título, sino que tenía ese poder. O sea, la gente lo respetaba demasiado, tanto que hasta Pablo mismo se cuadraba a él. Todos como que le damos mucho peso a Pablo y Pablo por la sabiduría, y no es que no sea sabio, sino que hay versículos en la Escritura donde viene, por ejemplo, en Gálatas 1, 18 al 20, Hechos 12, 17, Juan 15, 13, donde vemos que Santiago, Jacob, tiene un papel muy importante y como que tiene la última palabra. Le consultan muchas cosas a él, y Pablo se le cuadra también. Dice, no, pues tú dices que hay que hacer. Por ejemplo, viene lo del concilio de Jerusalén, cuando se empezaban a acercar todos y los judíos los empezaban a decir, no, es que tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, Jacob era el que les decía, miren, empiecen con esto, ¿sí? Y ya lo demás se va a ir dando. Entonces, tenía un gran poder Jacob en la iglesia o en la comunidad de Jerusalén, y pues él era muy importante.
Y el mensaje que da aquí Jacob es para las 12 tribus. Es interesante aquí porque si ustedes se consideran de las 12 tribus o si nos consideramos parte del pueblo de Israel, este mensaje es para nosotros. Pero si no, pues hasta aquí le podemos dejar porque esta carta no es para nosotros, ¿verdad? Podríamos decir, no, pues no podemos leer correspondencia ajena. Pero no, en cambio, Jacob le escribe a todos, además de él estar en Judá o en la principal iglesia que se formó, él no estaba en sí guardando su mensaje para esa comunidad, sino quería esparcirlo porque era muy importante su mensaje. Y el mensaje de Jacob es muy práctico, y esto lo que él quiere transmitirles es una fe práctica, una fe viva, una fe visible, una fe real. Ese es el mensaje principal de Jacob. Y pues vamos a empezar, vamos a leer el verso 1. Les voy a ayudar a que me ayuden a leer, les voy a pedir que me ayuden a leer. No sé si quieras prender el micro, Memo, para que nos ayuden, para que se escuchen más que nada y irnos un poquito más rápido, para que no nos gane el tiempo, que no nos gane la noche. Voy a leer yo el primero. Dice: Jacob o Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Si nosotros nos fuéramos al hebreo, pues diría muchas cosas diferentes a las que dice aquí. De hecho, en una nueva traducción viviente, si alguien la trae, dice muy diferente este mensaje. Sí, a ver. Es Yo, Santiago, esclavo de Dios y Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Bueno, esa se me hace que no es la NTV, pero fíjense lo que dice. No, sí, se me hace que sí es. Sí es. Hay una versión donde dice: les hablo a los cristianos de todo el mundo. Y les digo que esto tiene una connotación con una inclinación. Para empezar, el nombre Santiago, o sea, está inclinado a otro pensamiento, a otro contexto. Pero si nosotros lo traemos a la cultura hebrea, pues para empezar no era Santiago, es Jacob. Y el mensaje no es para los cristianos, sino para aquellos que son de las 12 tribus, ¿sí? O sea, como el mensaje de Yeshua era esparcirlo a aquellas tribus perdidas, él también tenía ese sentir, o esa misión, o ese propósito. Y al final dice salud, o sea que es shalom, ¿verdad? Prácticamente les está diciendo shalom. Pero si se fijan aquí, Santiago, a pesar de que él tiene una autoridad muy alta, él no dice: yo soy aquí el que manda, el hermano de Yeshua, ¿sí? ¿Sí me explico? Sino que él se presenta como siervo o esclavo, decía ahí. Y el ser siervo y el ser esclavo es el título más alto que se puede dar a alguien que quiere servir, ¿sí? Entonces, si nosotros nos consideramos sus siervos, pues despojémonos de cualquier título que la gente pueda darnos o querramos apropiarnos. El ser esclavo, ese es el más alto nombre que podemos tener, ser esclavo y siervo de nuestro Señor. Entonces, ya vimos aquí que es un mensaje para las 12 tribus. Entonces, ¿es para nosotros? Les pregunto. Sí. Sí es para nosotros. Si es para nosotros, quiere decir que hay que poner atención y que debemos de aprender algo de lo que Él nos está transmitiendo. Del verso 2 al verso 4, ayúdenme a leerlo, por favor. Adelante. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Muy bien. ¿Alguien de ustedes ha pasado por pruebas? Sí. Sí, ¿verdad? Y cuando estamos por pruebas, yo creo que nunca nos ponemos a pensar para qué o por qué, qué bueno trae todo esto. Sí, a veces hay una connotación negativa ante una prueba. A veces decimos: si no me llueve, me llovizna o me truena o relampaguea. Pero aquí vemos que las pruebas tienen un propósito, y el propósito dice que es para producir paciencia, ¿sí? Yo creo que lo que menos tenemos en una prueba es la paciencia, ¿sí? Y queremos que la prueba termine ya. Y la paciencia no se adquiere de inmediato. La paciencia se adquiere prueba tras prueba. Entonces, Dios pone las pruebas también para
que veamos nosotros cómo vamos a reaccionar, ¿sí? Dios ya sabe cómo vamos a reaccionar, pero nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces también nos pone las pruebas para ver cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón. Entonces las pruebas son oportunidades para crecer y para fortalecernos, ¿sí? Eso es lo que Santiago quiere poner en tu mente, ¿sí? No veas las pruebas como algo negativo, sino como una oportunidad para crecer, para que tu fe y tu paciencia aumenten, para que te fortalezcas, para que haya oportunidad de aprender algo, ¿sí? ¿Se acuerdan también del tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántos tiempo fue? 400. En el desierto. 40. Sí, en el desierto estuvo 40 años. ¿Y por qué habría pasado ese tiempo? O sea, el número 40 representa prueba. ¿Por qué? Porque Dios quería ver su paciencia, su corazón, si eran obedientes. Prácticamente quería limpiarlos, ¿sí? Y los limpió tanto que los hijos fueron los herederos. Entonces, ese tiempo, el número 40 tiene que ver con la paciencia, con la prueba. ¿Y qué pasa si no pasamos la prueba? ¿Qué pasará? Pues vendrán otras. Exacto, vendrán otras hasta que la pases, porque dice Dios que en la medida que seas probado, pues también serás superado. Pero aún así, Dios no va a poner pruebas que no podamos superar, ¿sí? O sea, no es que de las pruebas, porque Dios no tienta a nadie, pero en esas pruebas Dios no nos deja ser probados de más de lo que nosotros podamos ser probados. Y por otra parte, si tú quieres ser usado con Dios, en la medida que quieras ser usado para Dios, es en la medida que vas a ser probado, ¿sí? Porque a veces uno dice, por ejemplo, un ministerio, todos los ministerios son súper complicados, cualquiera, si sea de niños, si sea pastorado, si sea lo que sea, todo es complicado. Entonces, tú entras bien animado, quieres servir y ves poca participación, poca audiencia, rechazo, etcétera, etcétera. Siempre hay complicaciones cuando uno quiere hacer las cosas muy comprometidamente, ¿sí? Pero eso es de bendición porque viene la prueba, viene la paciencia, viene el aprendizaje. Entonces, nos quedamos en el 4, ¿verdad? Verso 5, ayúdenme a leer el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy bien. Dice, ¿de qué venimos hablando? Pruebas. De la prueba. Y luego Dios te pide sabiduría. Entonces, ¿para qué sabiduría? Para superarlas. Para saber, exacto, para saber de qué se trata esta prueba. Y entonces así para saber cómo superarla, ¿sí? Ustedes, fíjense aquí, la palabra sabiduría viene de la palabra kjakam, es una K, una J, una K, y una A y una M. Kjakam se llama. Y quiere decir sabio, ser sabio en mente, en palabra y en acción, ¿sí? O sea, pide sabiduría, ahí te va la sabiduría. Pero esta sabiduría te tiene que ayudar en tu mente, o sea, en el conocimiento, en tu palabra, en lo que digas y en acción, en lo que hagas. O sea, tiene que ser congruente. Lo aprendo, lo enseño y lo hago, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo diferenciar a una persona sabia? ¿Será por mucho que conozca? O sea, porque es muy, pues, por lo regular siempre se dice, es que es muy inteligente, es muy sabio, porque conoce mucho, ¿sí? Pero la sabiduría no es solamente eso, esa es una parte de la sabiduría. Si les decía ahorita, lo que les dije ahorita de mente, palabra y acción, pues solamente quedaría como en mente y en palabra hasta ahí. Pero no sabemos hasta que lo vemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciar a una persona? Hasta ver lo que está haciendo, ¿sí? Si lo que él conoce lo hace, y si lo que él conoce lo enseña y lo practica, entonces esa es una persona sabia. Tiene que tener un nivel MPA, ¿sí? Mente, palabra y acción, ¿sí? Aprendamos eso, que para que una persona sea sabia tiene que tener mente, palabra y acción, ¿sí? Entonces la sabiduría, ¿sí? Sí, recordé a Yeshua cuando decía que hicieran lo que decían los fariseos, pero no hicieran lo que hacían ellos, ¿verdad? Porque era
Ajá, exactamente. Sí, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Sí, y algo muy contradictorio porque eran líderes, ¿verdad? O sea, tú esperas algo más de ellos. Tú dices, pues lo saben, se supone que deben de actuar bien, conforme a la palabra. Pero el consejo de Yeshua es que no los imite en cuanto a lo que hacen, sino que los imite en cuanto a lo que dicen. Entonces, la sabiduría, fíjense, estamos hablando de la sabiduría en la prueba. La sabiduría es la capacidad de discernir la voluntad de Dios en la prueba y la habilidad de responder a la prueba honrando siempre a Dios. ¿Sí? Porque podemos responder a la prueba de muchas maneras, pero honrando a Dios, ese es el reto, ¿verdad? Esa es la prueba. De eso se trata, de superarla sin deshonrar a Dios y tener esa habilidad para poderla enfrentar y pasarla. Entonces la sabiduría nos capacita para resistir las tentaciones que intentan desviarnos del camino de la fe. También las pruebas es como un parteaguas siempre, ¿sí? O me alejo o me acerco, ¿sí? Y a veces las pruebas, cuando alguien no está bien fortalecido, pues termina del otro lado. Bueno, ¿me ayudan a leer el verso 6 y 7, por favor? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, hasta el 7, ¿verdad? Leíste, muy bien. 6 y 7. Ok, no, pues aquí está claro, o sea, si pedimos, hay que pedir con fe, hay que pedir confiados, no dudando del poder de Dios, sabiendo que se va a cumplir la voluntad de Dios. Y si no hay respuesta y si no se cumple, es porque no es la voluntad de Dios, ¿sí? A veces no basta con solo pedir lo que queremos que pase, porque si no pasa, no es la voluntad de Dios. Y a veces eso no lo entendemos en la prueba, ¿sí? A veces tiene que pasar cualquier situación difícil, tiene que pasar para poder entender. No sé si ustedes recuerden algo que hayan pasado difícil y luego lo traen al momento y dicen, si no lo hubiera pasado, no hubiera aprendido o no hubiera sabido cómo manejar lo que viene, ¿sí? Entonces siempre es muy importante entender que se va a hacer al fin de cuentas la voluntad de Dios, pero a nosotros nos toca estar entre ver cómo vamos a reaccionar en la prueba. Verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero si estamos dudando, pues eso va a ser muy fácil de no permanecer. O sea, la palabra del Eterno no va a ser suficiente para alguien que es de doble ánimo. ¿Por qué? Pues porque va a terminar claudicando. Ayúdenme a leer el verso 9 al 11. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muy bien, pues aquí prácticamente te está diciendo no confíes en la riqueza, en las cosas materiales. La riqueza no sustituye la sabiduría y la riqueza no puede comprar la sabiduría. Entonces ese es el consejo, o sea, es mejor confiar en Dios que en cosas materiales, porque el poder de Dios pues se presenta en aquellos que son humildes y que están buscando su palabra, y ahí está entonces la respuesta. Verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, pues ya vemos que hay un premio para aquellos que logren vencer la tentación, y en especial aquí dice a los varones, a los que soportamos la tentación, pues hay una recompensa que no es terrenal, sino que va mucho más allá, ¿sí? Verso 13 y 14, ¿me ayudan? Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Muy bien. ¿Por quiénes somos tentados? Por nuestros propios deseos, no es Dios. ¿Alguien ha sido tentado por algo? ¿Alguien se le ha aparecido el diablo de diferente manera?
de algún color, porque el diablo pues, no se le aparece como un monstruo, ¿verdad? Se les aparece muy atractivo, se les aparece en alguna tentación, en alguna presentación, en alguna oferta atractiva, ¿verdad, Memo? O sea, se les aparece de una manera muy sutil, ¿sí? Pero ¿quién es el que tienta, el que lleva esa tentación? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el diablo nomás te dice, por aquí te gusta, pues por aquí te doy, ¿sí? Entonces es nuestra propia concupiscencia, nuestra propia inclinación al mal. La inclinación, eso se le conoce en el hebreo como lo que es el yetzer hará, la inclinación a los deseos pecaminosos, ¿sí? Y entonces lo que hay en tu corazón es lo que utiliza el enemigo para decir, él flaquea con esto, ella flaquea con esto, por aquí le voy a dar. Y entonces ahí es cuando va a llegar la tentación y Dios no pone ese tipo de cosas, ¿estamos de acuerdo? Dice el 14, ¿nos quedamos? ¿El 15? Ok, el 15. En el 15 dice que, y el pecado siendo consumado da a la luz muerte. ¿Sí leímos eso? ¿O no leímos el 15? No. Bueno, el 15 dice, entonces la concupiscencia, o sea, los deseos de nuestro corazón, después se han concebido, o sea, he obtenido lo que quería, y da a luz el pecado, y el pecado da a luz a la muerte. O sea, dicho de otras palabras, todo aquel que peca o que comete pecado, pues además de que es transgresor de la ley, pues el pecado te lleva a muerte, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo vamos a vencer nosotros las pruebas o la tentación? ¿Cómo la podemos vencer? Con fe, confiando, huyendo, con fe, ¿qué más? ¿Qué le dirías a alguien, Americio, tú que está pasando por una prueba? ¿Cuál sería tu mejor consejo? ¿Alguien que esté pasando una prueba? Sí. Bueno, Yeshua, él nos dice que él pasó por todas las tentaciones que un hombre puede ser tentado, y nos dijo que sí se puede. O sea, él nos vino a poner el ejemplo de que sí puede, o sea, ser pues valiente, analizar, pensar, que es así como decías hace ratito, es como para fortalecernos. O sea, muchas veces nos enojamos porque quizá nos llega una prueba tras otra, pero así como decíamos al principio, pasa el año y dices, este año estoy más fuerte porque superé todas esas adversidades. La que sigue y la prueba que sigue. Bueno, tal vez nosotros podemos decirle a un hermano, no, hermano, resiste, aguanta, soporta, échale ganas, pero es muy fácil decirlo, ¿sí? O sea, es muy fácil que tú me lo digas, porque no lo estás viviendo. Yo digo, no, pues sí, pues como él no está en mi lugar, por eso se le hace fácil decirme. Pero ¿cómo ganarle a la prueba, a la tentación? Fíjense, en la cultura hebrea ahí lo ven de esta manera. Lo que es el yetzer hará, la inclinación al mal, y lo que es el yetzer tov, la inclinación al bien. Dice, imagínense que el yetzer hará es un perro negro que está, pues que es el malo, y el yetzer tov es un perro blanco, que es el bueno. Dice, si ellos dos van a pelear, ¿quién ganaría? ¿Cómo harías para que uno ganaría? ¿Sí? ¿Cómo le harías? A ver, para empezar, ¿cuál les gustaría que ganara? El blanco, ¿verdad? ¿Qué harías tú si tenemos esos dos perros de pelea para que ganara el blanco? Hay que pelear y hay que ganar. ¿Mande? Hay que entrenarlo, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que pues apapacharlo, hay que consentirlo, hay que motivarlo, ¿sí? Hay que trabajar en él, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la razón o cuál sería la solución para nosotros vencer la tentación? Conocer la palabra primero. Exacto, saber con qué vas a entrenar, con qué vas a alimentar, con qué vas a nutrir, ¿sí? Entonces, pues así de fácil. Si viene una tentación, ¿quién va a ganar? El que esté más entrenado, el que esté más preparado, a lo que le echemos más ganas, ¿sí? O sea, si nosotros nos inclinamos más por hacer cosas malas, pues vamos a salir perdiendo de la pelea. Y si nosotros entrenamos bien a nuestra inclinación al bien, pues como decían ahorita, huyendo de la tentación, fácil vamos a tener la victoria, ¿sí? Porque es difícil, y les digo, cuando hay una prueba y hay una tentación,
con los deseos de nuestra carne y con las cosas que hemos estado pasando, podemos flaquear fácilmente. Pero si estamos bien entrenados en eso, vamos a salir librados muy rápido de eso. Entonces, verso 16 al 18, por favor. Bueno, Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿18 también? Sí. Él, de Al su 20. voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea propio para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechado toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muy bien. Verso 19 y 20 dice, atentos para escuchar y lentos para contestar, tardos para enojarse. ¿Sí? Siempre decimos que por eso el Eterno nos dio 2 oídos, dos orejas para escuchar más de lo que debemos de hablar. ¿Sí? Entonces debemos de ser lentos para contestar. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no es la justicia de Dios. A veces creemos que apedréenlo, ¿verdad? Y es bíblico, sí, pero es tu intención. O sea, es lo que tú quieres hacia él, no es que Dios lo quiera apedrear. ¿Sí? Tú estás utilizando eso. Entonces, cuando tú solo juzgas una sola versión, pues no está siendo, esa no es justicia, eso es ser parcial, te estás inclinando a un lado. Y tampoco no por actuar tan rápido o de una manera muy, no sé, muy arriesgada, quiere decir que estás actuando bien. O sea, hay que analizar todo el escenario, ¿verdad? A ver, vamos a preguntar aquí, vamos a preguntar allá. Si los dos están equivocados, pues vamos a tratar de arreglarlo, ¿verdad? Entonces siempre el consejo de Santiago es busquen la paz antes de la guerra, ¿sí? Busquen estar bien antes de estar peleados, antes de estar equivocados en sus reacciones. Dice el 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de verdad implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora ya conoces la palabra, pues ya puedes ser manso, ¿sí? Es lo que decíamos ahorita, conozco, actúo y predico eso, ¿sí? Y eso te lleva a ser alguien más humilde y puedes crecer más en el conocimiento y en acción. Entonces eso es lo que nos va a llevar a ser salvos, nuestras acciones también. Verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, aquí nos dice que lo que aprendamos hay que llevarlo a la práctica. Lo que conoces, lo que se te ha revelado, lo que se te ha implantado, tienes que llevarlo, tienes que practicarlo, porque si no lo haces, pues tú mismo eres el que te estás engañando. O sea, si tú practicas y conoces, pero no haces, es como si dijeras, pues esto nomás es un hobby, porque realmente no hago lo que estoy aprendiendo, lo digo. O sea, uno mismo se está convirtiendo en ese engaño. 23 y 24, ¿me ayudan? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Leíste el 25? Sí. Muy bien. Sí, pues esto ya lo vimos ahorita, que la escritura representa un espejo donde ahí vamos a vernos nuestras imperfecciones, lo que hay que quitar o lo que hay que poner, ¿sí? A veces creemos que andamos bien ahí donde andamos, pero llegamos a la escritura, lo aterrizamos aquí y luego nos cuadramos. Decimos, chin, me falta mucho para tener un buen corte, para tener un buen aspecto delante de las personas, para andar bien allá afuera. Entonces así es la palabra, hay que ver aquí lo que tenemos que cambiar, ¿sí? Y que cambiar aquí y adentro y afuera donde andamos siempre.
26 y 27, ¿me ayudan? Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Muy bien, entonces el mejor testimonio que podemos hacer, y aquí Jacob pone unos ejemplos, dice, es ayudar a tu prójimo. Mejor, en lugar de perder tiempo en otras cosas, mejor dedícate a ayudar a tu prójimo. Esta es una de las mejores maneras en que la gente va a creer que tú eres sabio, que tú conoces y que tú puedes hacer, y que lo que tú practicas realmente es verdad. En el amor al prójimo, en la práctica. Lo que les digo de Santiago, él es muy práctico, él siempre es muy cuidador, o es muy cuidadoso en el aspecto de no se trata de aprender, sino que cumplir con todo. Mente, palabra y acción, en el MPA que les decía. Entonces, de eso se trata, de que la inclinación al bien, el Yeser Tov, siempre salga luciendo, o sea, el hacer la voluntad del Eterno. Santiago 2, vamos a pasar a 2. Aquí lo vamos a leer del 1 al 13, ¿me ayudan, por favor? ¿Del 1 al 13? Sí. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe de dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio pero matas, has violado la ley. También dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Muy bien, que aquí nos da un ejemplo del hacer el distinción de personas o el juicio que se está emitiendo aquí. Si ustedes analizan esto, estamos viendo que están juzgando a uno y están dándole prioridad a otro, ¿sí? Y eso no quiere decir que esté bien, o sea, mejor dicho, no está bien esto que está ahí. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 1, 16 y 17 dice que hace una pregunta y dice, ¿quién te ha puesto a ti sobre los demás? ¿Sí? O sea, imagínense que alguien venga, un vagabundo, ¿seremos superior a ellos? ¿No? ¿Sí seremos o no? No. ¿Y cómo deberíamos de tratarlo? Es lo que nos está diciendo Santiago. Dice, ¿dónde queda entonces el amor al prójimo? ¿Sí? Entonces es muy práctico. Dice, no hagas distinción entre personas por cómo lo ves, por cómo se viste o cómo anda, sino que en lugar de hacer eso, emite un justo juicio porque tú no estás sobre ellos, ¿sí? Y tú no puedes despreciarlos de esa manera. Tú tienes que amar a tu prójimo en cualquier momento. Adelante, George. Sí, ahorita que dices eso de cómo se debe de juzgar, bueno, que primero para empezar nosotros no debemos de juzgar. Sin embargo, en Éxodo el Eterno deja muy claro que en caso de un juicio tiene que ser imparcial. Y es importante también comentar que dice, no porque veas al rico lo ayudes, ni tampoco porque veas al pobre lo ayudes. O sea, su apariencia
sea de rico o de pobre, no tiene nada que ver. Tú tienes que juzgar de acuerdo a la palabra, es decir, no hacer distinción de ningún tipo, porque puede ser tendencioso de un lado como del otro. Siempre mantenerse también pensando en lo que dice al final, ¿verdad? Que nosotros mismos vamos a ser juzgados. ¿Cómo nos gustaría a nosotros ser juzgados en ese sentido? Sí, pues el justo juicio tiene mucho que ver, o sea, hay muchas cosas que entender para que se emita un juicio. Cuando alguien decía, tiene que ser apedreado, no era de que cada quien agarraba la piedra y lo apedreaba, o sea, tenía que ir al Sanedrín, tenía que ver si tenía cargos o no, si era inocente o culpable, y después de que los 70 estuvieran de acuerdo, pues sí, pues apedréenlo, ¿sí? O sea, no era así de fácil. Entonces, un justo juicio también es, pues no puedo estarle criticando a mi hermano si yo estoy peor, ¿sí? Si yo tengo la viga en el ojo. Primero quito la viga de mi ojo y luego ya entonces lo critico, ¿sí? Muy bien. Verso 14 al 17, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecharía si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy bien. ¿Qué es la fe? ¿Qué es emuná? Es la fidelidad a la verdad. Fíjense, esta palabra de emuná está relacionado con un artesano. ¿Qué hace un artesano? ¿Qué hace? Hace obras, ¿verdad? Hace cosas útiles. ¿Sí me explico? O sea, un artesano no está haciendo cosas para la guerra, o sea, cosas que vayan a dañar a los demás, sino que cosas útiles. Entonces, el tener fe te va a llevar a tener obras. Dicho de otra manera, las obras es lo que va a respaldar nuestra fe, ¿sí? Nadie nos va a creer si no nos ve haciendo lo que decimos, ¿sí? Si nos dicen, pues es que ustedes guardan Shabbat, pero luego no nos ven guardando Shabbat, dicen, puro cuento. Con una que no nos vean, dicen, puro cuento. Ellos no hacen lo que dicen que están haciendo, ¿sí? Entonces, siempre las obras deben de ir respaldadas de nuestra fe. Entonces, de nada sirve dar un buen consejo si no hay una ayuda de nuestra parte. O sea, no es, ahorita hablábamos de ayudar al prójimo. No sé hasta dónde leímos ahorita, hasta el 17. Sí, hablaba del 16, dice, si vosotros dice id de paz, calentados y saciados, y no les dais las cosas, o sea, si tú le dices a alguien, no, pues abrígate para que no tengas frío, pues come para que no tengas hambre, pero no le das, o sea, de nada sirve. O sea, tengo fe de que te va a ir bien, pero no te ayudo a que te vaya bien. O sea, es un conjunto. O sea, de nada sirven los buenos consejos si tú no pones nada de tu parte para ayudar a tu prójimo. Entonces, también tenemos que bendecir a los demás con la bendición que el Eterno ya nos ha dado, ¿sí? Y por otro lado, en Efesios 2:8, dice que no solo por obras para que nadie se gloríe. O sea, es el contraste. Sí, o sea, tampoco te enfoques en solamente estar obrando para que creas que vas a ser salvo, ¿sí? O sea, tienes que confiar. Es un equilibrio, es un balance entre fe más obras. Si tú tienes teoría y práctica, si es como la teoría y la práctica, de nada te sirve la teoría y de nada te sirve también hacer la práctica si lo estás practicando mal, ¿sí? Un constructor puede hacerlo, dice, no, pues es que yo así vi y así lo hago, sí, pero hubo que tener un por qué hacer las cosas, por qué se puso de esta manera. Tú lo pusiste, pero no sabías si era el momento, si era el tiempo o si era el lugar, ¿sí? Entonces todo tiene que ir de la mano. Vámonos a brincar hasta el verso 26, por favor. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿sí? Entonces, en conclusión, sería así, preguntarnos nosotros si realmente lo que vivimos, lo que profesamos, se está siendo reflejado ante los demás. Si lo que vivimos está siendo respaldado por lo que hacemos por lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria,
¿Estamos practicando lo que decimos que sabemos? ¿Estamos viviendo realmente nuestra fe o solo es una fachada? ¿Sí? Porque no debería de ser así, ¿verdad? Nuestra vida debería de ser un reflejo de lo que decimos con nuestra boca, llevarlo a las acciones. Entonces, esto sería mejor. Yo creo que es mejor ir aprendiendo poco a poco, pero haciéndolo, ¿sí? Aprendiendo y haciendo, que conociendo y no haciendo nada, ¿sí? O sea, no nos quedemos solamente en la teoría, sino llevar la teoría a la práctica, ¿sí? Y que nuestra fe pues, se refleje no solamente en lo interno, sino en lo externo también. Vamos a pasar a Santiago 3. Ya vimos un poco este tema, así es que lo voy a... lo de la lengua lo habla más adelante. Dice 1:2, dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibís mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, primero nos dice que no se hagan maestros muchos de ustedes. No sé si ustedes han escuchado esta frase. En los grupos que andamos, yo creo que siempre escuchamos esto, pues no se hagan maestros muchos de ustedes. Pero, y por otra parte, yo aprendí o escuché una vez que decían que el que expone, se expone, ¿sí? Porque siempre que uno está aquí enfrente, pues trata de decirlo de la mejor manera y también trata de estar de acuerdo con lo que está diciendo, ¿verdad? O sea, no voy a decir algo con lo que no estoy de acuerdo o con lo que no estoy haciendo. Entonces, me expongo mucho a que alguien me diga, pero tú no eres así, ¿y tú por qué no lo haces? ¿Sí? Y, por ejemplo, al que está enfrente aquí, siempre el filtro es la mujer. Yo no puedo estar diciendo algo si no estoy bien con mi mujer, ¿sí? Entonces, siempre es el primer filtro. Y el demás, pues son nuestras obras. Bueno, nuestra familia y también nuestras obras. Entonces, por eso es difícil también estar exponiendo por la manera en que nosotros vamos a ser juzgados, ¿sí? O sea, no va a ser la misma vara, va a ser una vara más larga o más resistente. ¿Por qué? Porque es peligroso lo que podamos estar diciendo, ¿sí? Aquí dice que la lengua, dice, si el varón controla su lengua, pues varón perfecto es. Pero entre muchas palabras o en la multitud de palabras, pues también hay pecado, ¿sí? Podemos estar pecando. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que estoy diciendo aquí lo digo para ti, lo digo para ti, lo digo para ti. Sí, desde ahí ya estoy pecando, porque el mensaje no es así. Yo estoy utilizando el mensaje y el lugar para aprovechar y decir cosas que yo quiero decir, no que la palabra está tratando de enseñarnos. Entonces, un consejo que da Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En otra versión dice que maneja con precisión la palabra de verdad, ¿sí? Entonces, lo que vaya a salir de nuestra lengua, pues que le dé al blanco, ¿sí? Que le atine a lo que tenga que dar, pero no lo que yo quiera decir. Entonces, usar con responsabilidad la sabiduría o el don de la palabra que Dios nos ha dado. Muy bien. Después vamos a pasarnos, por favor. Bueno, en el verso 12, del 9 al 12. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Muy bien, ahorita del 3 al 8 nos hablaba que la lengua es como un timón del barco, que algo tan pequeño puede mover algo tan grande. ¿Sí? Y también algo tan pequeño puede dirigir algo tan grande como es nuestra vida. Imagínense la vida de los demás, o sea, que alguien que esté enfrente diga, es que es por acá, tienen que irse por acá, y si se está equivocado, no solamente el que está hablando está llevando por el mal camino, sino que se está llevando a todos los que está aconsejando por ese camino. Entonces, dice, así de poderosa es la lengua, y por otra parte no debe de ser de la otra manera, no debe de decir una cosa
y luego decir otra cosa contraria. Y fíjense, la lengua es el órgano, pues yo creo, es muy pequeño. O sea, ¿cuánto les gusta que mida la lengua? 10 centímetros, 11 centímetros, ¿sí? Pero ¿qué puede hacer esa lengua con esos 10 centímetros, 11 centímetros? Puede matar, ¿sí? Es como la bestia de Daniel, o sea, la cuarta bestia de Daniel, el cuernito, el pequeño. Que era peor que todos los demás por su lengua. Exacto, por el poder que tenía la lengua. Fíjense, algo que tiene la lengua es que es como las huellas dactilares. ¿Quién tiene mi huella dactilar de ustedes? Tú. La mía. Cada quien tiene la suya, ¿sí? Cada quien tiene la suya y cada quien puede ser identificado por su propia huella. Así es la lengua. Solamente, fíjense, por la lengua, ¿qué sale por la lengua? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, el enojo, las opiniones. O sea, todo lo que tengas adentro es lo que va a salir por la lengua, ¿sí? Todo lo que tengas. Y como tu lengua es única, solamente tú lo puedes decir de la manera en que lo puedes decir. Solamente tú le puedes dar la intención que le puedas dar, el tono que le quieras dar, ¿sí? Entonces, así es la lengua. Por eso es un órgano muy pequeño, pero muy poderoso. Porque yo puedo decirles algo con la lengua que sea bueno, pero con una intención para mí, ¿sí? Diezmen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puedo utilizar algo bueno para llevarlo a un beneficio propio. Entonces, con la intención que yo diga, las cosas va a tener el poder en la acción de las cosas. Entonces, por eso es muy importante el saber dominar la lengua. Fíjense, Yeshua, pues el maestro de maestros, él sí era un gran sabio y dominaba su lengua. ¿Qué hacía cuando lo maldecían? Pues él los bendecía, ¿sí? ¿Y qué hacía cuando lo insultaban? Él también. Él callaba, ¿sí? O sea, el callar también, el ser prudente, el ser inteligente con nuestra lengua. Por eso decía, escuchen, pero tarden en decir, ¿sí? Entonces, el poder controlar la lengua es una bendición y es un gran reto y es algo que tenemos que tener en cuenta para, antes de poder hablar algo, podamos saber con qué intención lo estamos diciendo. ¿Para qué? Para que no nos domine la lengua, sino nosotros dominemos nuestra propia lengua. La lengua, como decíamos ahorita, no puede tener dos fuentes, ¿sí? La lengua no puede ser utilizada para construir y para destruir. No puede ser utilizada para unir y para dividir. Por eso Santiago nos da estos consejos. Utilícenla para un bien. ¿Hasta dónde leímos? ¿Hasta el 12? Muy bien, vamos a leer del 13 al 18. ¿Me ayudan, por favor? Paola es la voluntaria. No sé. Hermanos míos, 13 ¿puede al acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por las buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien, entonces ya vimos ahorita lo de la lengua, que tiene que salir de una sola fuente, pues agua dulce, ¿verdad? No agua dulce y luego agua salada. Y también nos habla acerca de la sabiduría, era como los corazones que vimos, el blanco y el negro. Pues un corazón o un tipo de sabiduría te va a llevar a la envidia, te va a llevar al celo, te va a llevar a la división, a la contienda, y todo esto, dice, no proviene de Dios, ¿sí? Si nosotros vemos que esto está pasando, quiere decir que esto no proviene de Dios y hay que tener cuidado. Pero ¿qué es lo que sí proviene de Dios? Pues aquello que es todo lo contrario, aquello que trae la paz, que trae la armonía, que trae los frutos, que trae obediencia, que trae práctica a las obras. Entonces,
la sabiduría sana nos va a guiar a la verdad, a alentar, no a criticar, a edificar, no a construir, a sanar, a consolar y a hacer uno, a hacer una unidad. Entonces, Santiago 4, vamos a pasarnos al 4. Creo que vamos rápido, creo. ¿De dónde, hermano? Del 1 al 1. Ok. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Muy bien, fíjense. ¿Por qué te dije que del 1, George? Porque dice que los conflictos y los pleitos vienen de nuestras propias pasiones, ¿sí? La palabra pasiones en griego viene de hedonismo. No sé si sepan qué es el hedonismo. El hedonismo es algo así como ¿cómo es la otra palabra? Narcisismo. Es algo así como el narcisismo. Es el amor a sí mismo, ¿sí? Es la doctrina filosófica que considera el placer como el fin supremo de la vida, ¿sí? Yo estoy bien, con que yo esté bien, esto me trae felicidad, esto es lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces eso es el hedonismo. Por eso las pleitos, las contiendas, dicen, con que yo esté bien, no me importa que cause divisiones, no me importa que esté peleando, no me importa que estén pasando cosas, contiendas que no deberían de pasar. ¿Por qué? Porque yo estoy bien con lo que hago, yo estoy bien con lo que digo, yo me siento bien y eso es suficiente, ¿sí? Entonces no basta con sentirnos y ser egoístas de esa manera, sino que tenemos que pasar por la balanza si eso que estamos haciendo o diciendo pues está respaldado con nuestra fe y llevado a nuestras obras. Entonces dice el verso del 2 al 3, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatéis y luchar, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está otra vez. O sea, ¿por qué no hay respuesta cuando pedimos y no recibimos? Porque no lo estamos haciendo bien, con un propósito correcto. Lo estamos haciendo para nuestra propia voluntad y no para que se cumpla la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos a pasar al verso 11, por favor. ¿Del 11 a cuál? Fíjense, otra de las cosas que nos dice... Espérame, ¿dije del 9 al 11 o del...? Del 11 al... no dije. ¿Nos brincamos? Ok, vamos a brincar del 13 al 17. Al 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece con un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, fíjense, aquí primero nos dice que debemos de tener a Dios en todos nuestros planes. O sea, si no lo tenemos en nuestros planes, hacemos eso que decíamos ahorita, somos egoístas y pensamos solamente en nosotros mismos. Y aparte, si no lo ponemos en nuestros planes, no sabemos si se van a cumplir, ni siquiera sabemos si vamos a tener vida y ya tenemos nuestra agenda bien cubierta de aquí a 2-3 años y ya creemos que lo vamos a lograr y no contamos con las cosas que pueden venir en el trayecto, ¿sí? Pero también, por otra parte, nos dice que el tiempo es muy corto, que no podemos estar echando la moneda al aire decidiendo por nosotros mismos las cosas que vamos a hacer, sino que Dios debe de estar respaldando cada uno de nuestros movimientos. Y también al final nos dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. No sé si sabían eso. O sea, no solamente pecado es no hacer lo que, es hacer lo que está mal. O sea, eso no es solamente pecado. Exacto, también es eso. O sea, debí de haber ayudado y como no ayudé, yo estoy en pecado, ¿sí?
Entonces, saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso también nos convierte en pecadores. Y el pecado, pues te va a llevar a muerte otra vez. Entonces, mejor hagamos lo que sabemos hacer, hagamos lo que hemos aprendido y no estemos perdiendo en cosas vanas. El mensaje de Santiago es, no hay tiempo. Santiago también pensaba que todo iba a consolidarse pronto, que Yeshua ya iba a regresar. Y la preocupación de él era, no perdamos tiempo en estas tonterías, no andemos con estas cosas, porque estas cosas nos van a distraer de la fe. Mejor lo que sabemos, lo que hemos aprendido y directo del maestro, llevemos a la práctica, porque no hay tiempo. El tiempo es como la neblina, dice que se esfuma en un día, en unos segundos y desaparece de inmediato. Santiago 5, o Jacob 5, el verso 7, por favor. Bueno, quiero comentarles antes de que Santiago, si se han fijado, Santiago se parece mucho a lo que es el Sermón del Monte. O sea, los consejos que nos está dando, airaos pero no pequéis, o sea, ser lentos, ser pacientes. O sea, es algo semejante al Sermón del Monte. No sé si Jacob estuvo en ese Sermón del Monte, que yo creo que sí, ¿verdad? Aunque no creía al principio, ya cuando vio, pues tal vez estuvo ahí siguiendo y aprendiendo mucho de su hermano Yeshua. Y él trata de dar muchas de estas enseñanzas prácticas, muchas prácticas. Y dice, dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. O sea, dichosos los que estén en prueba, ¿sí? Entonces, vienen muchos consejos de esos de parte de Jacob, como si fuera un sermón del monte para las 12 tribus, haciendo un repaso de esto. Ahora sí vamos al verso que te dije, Pablo, el 7. Del 7. No, pues es prácticamente lo que vimos, ¿verdad? Sí, mira, mejor vamos a leer. Sí, el 7. Lee el 7, por favor. Perdóname. Ahí va. Por tanto, hermanos, Al tened 11. paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como consejo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy bien. Dice, mientras todo esto llega, o sea, mientras viene el tiempo del regreso del Mesías, resistir y tener paciencia. Acuérdense que la paciencia está relacionada con ¿qué? Con las pruebas, ¿sí? O sea, van a venir pruebas. Ustedes sean pacientes y entre más sean probados, más paciencia van a tener, ¿sí? O sea, y a veces yo creo que nos toca decir, ya quisiera que viniera el Yeshua ya para que se acabe todo esto, ¿verdad que sí? Y eso te lleva a fe, o sea... Y eso te lleva a tener una fe. O sea, no es así, Pau. Ese es el camino fácil. Y para eso no hay salvación. Y para eso no hay salvación, pregúntale a Judas. Entonces, ese no es el camino. El camino es resistir y tener paciencia, puesto que vienen las pruebas, esperar en Él. Pero mientras esperas, pues seguir esforzándonos en no perder la salvación, porque sí se puede perder. En alguna prueba, en alguna tentación la podemos perder. Y pues nos da un ejemplo de los apóstoles. Yo creo que a nosotros no nos ha tocado ni tantito sufrir como lo sufrieron ellos. Y nos da un ejemplo. O sea, tú no estás en estas condiciones. O sea, él sí, y lo superó, y esperó, y tuvo paciencia. Pues tú también puedes hacerlo. ¿Sí? Verso 15 y 16, ¿me ayudan? Empieza a dar consejos de ánimo porque ya se está despidiendo de la carta. 15 y 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Bueno, no siempre las enfermedades vienen por el pecado. A veces se considera así, estás enfermo, es que estás pecando, por eso estás enfermo, ¿sí? Pero sí hay ciertas enfermedades que surgen por no confesar nuestros pecados. O sea, por lo que dice aquí, o sea, si están enfermos, si están peleados o airados, reconcíliense. ¿Por qué? Porque si nosotros no sacamos a través de nuestra lengua nuestros sentimientos, nuestras expresiones, y lo tenemos ahí, nunca vamos a perdonar, nunca vamos a sanar, vamos a vivir amargados, vamos a vivir sin perdón y sin poder perdonar y ser perdonados. Entonces, cuando uno llega a este tipo de situaciones, el sacar las cosas que tenemos van a hacer que nosotros no nos lleguemos a enfermar, ¿sí? O sea, muchas de las enfermedades sí están relacionadas por lo que tenemos adentro, se pudiera decir que es un pecado porque no estamos accionando a lo que debemos de accionar. Como mantener algo siempre con un pendiente, Exacto. y no llegar a una solución A terminarlo. definitiva y descansar. Entonces, cuando tú lo sacas, cuando tú arreglas ese pendiente, hay una sanidad. Y hay una sanidad, hay un bienestar, pero además hubo obras. ¿Sí me explico? Es que lo tenía que sacar. O sea, hiciste por resolver. exacto. Pero sacarlo bien, no sacarlo como al principio de que la lengua sin freno. Entonces se vuelve otra vez al principio de la lengua de decirte, a ver, sí, o sea, si hay un problema o un conflicto o tú sientes eso, en lugar de que explotes, sácalo bien. pide perdón, No, ponte cuenta, o sea, de una manera correcta a utilizar la correcta, lengua. prudente, inteligente. Ya vimos lo que es sabia, ya vimos lo que es la sabiduría. Compasión. Ahorita dijo Memo, pues aprendiendo, conociendo, vamos a poder evadir el pecado. ¿Sí? Entonces acuérdense que de lo que haya en nuestro corazón es lo que va a hablar nuestra boca. ¿Sí? Entonces llenémonos de palabra para saber cómo actuar ante cada prueba, ante cada situación. Y si estamos en enfermedad, no digamos que es un castigo, sino que es una oportunidad de poder sanarnos nosotros mismos, ¿sí? A través de lo que traemos adentro. ¿Sabes qué? Pues sí, estoy muy enojada, o estoy muy enojado, o no puedo perdonar a alguien. O sea, que el Eterno permita que haya esos tiempos de reconciliación. Y por eso las fiestas pues, son muy importantes. Hace llegar el Yom Kippur para decir, saca lo que traes, porque eso te va a sanar, ¿sí? Pero sácalo bien, sácalo de buena manera. Usa tu lengua de manera inteligente, de manera sabia. ¿Por qué? Porque lo tienes que enfrentar, ¿sí? Y si no lo enfrentas, pues te vas a enfermar. Lo que decía Diana, ahí lo tienes pausado y nunca lo sacas, pues va a explotar de alguna manera, porque tu cuerpo no es un almacén de cosas que tengas que estar guardando ahí. ¿Sí? Bueno, y más adelante pues nos da consejos, nos pone ejemplos acerca de los justos también. Dice de Elías, nos da a entender de la fe que tengamos, pues prácticamente nos da a entender que tengamos una fe como Elías, una fe como Abraham, una fe obediente como Job. ¿Sí se acuerdan que Abraham era el padre de la fe, se considera, pero era el padre de la fe con obras? ¿Sí me explico? O sea, ¿hasta qué punto? Hasta dar a su hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía fe, pero lo hacía. Sabía que iba a haber una respuesta de parte de Dios. Y es donde les digo, Dios no nos va a pedir algo que no podamos resolver o que no haya una solución más adelante, pero ¿cómo vamos a reaccionar? Y está el caso de Rahab. Ella tenía, como de que ella empezó al revés, empezó por las obras. No, pues voy a ayudar a los del pueblo de Dios, pero también estoy creyendo en ese Dios poderoso que estoy escuchando, que terminó sirviendo y obedeciendo. ¿Sí? O sea, es un conjunto de las dos cosas, no se pueden separar. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a terminar. Fíjense lo que dice el 19, nada más dice 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, es un consejo que nos da Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Fíjense un tip que nos da aquí Jacob. ¿Quieres ser perdonado por muchos de tus pecados? Bueno, pues trata de salvar el alma de aquel que va por mal camino, ¿sí? Entonces esa es una oportunidad para aquellos que pues nos sentimos así agobiados, nos sentimos preocupados por tantos pecados que tal vez tengamos arrastrando, y si no, como quiera, pues es el mejor consejo que podemos hacer.
llevar a la práctica esto, llevar a la práctica el arrepentimiento, traer a nuestros hermanos de regreso, pero pues nosotros primero, ¿verdad? Empecemos nosotros primero como eso, que eso sea parte de nuestra misión y nuestra visión, nuestro objetivo, de hacer volver a los demás también y atraerlos a la palabra. Entonces, como conclusión, ¿ustedes cómo ven la carta de Santiago? ¿Creen que Santiago solamente se pasó regañándonos? ¿O creen que realmente Santiago estaba preocupado por las 12 tribus en la dispersión? O sea, realmente este libro nos hace mucho aprender de llevar a la práctica lo que conocemos. O sea, él así es Santiago. Santiago es muy práctico y te dice, lo conoces, hazlo, ¿sí? Sabes que está bien, hazlo. Porque si nada más sabes y no lo haces, ya te conviertes en alguien que está pecando, perdón. Entonces este libro, esta carta nos habla, pues así de manera muy contundente. De hecho, esta carta no se habla mucho de ella por el poder o el mensaje que trae, que muchos los ven como que es un mensaje muy agresivo y estamos acostumbrados más a hablar de amor y de misericordia que de esfuérzate en lo que estás creyendo, ¿sí? Pero por otro lado, Santiago dice, ya no hay tiempo. Y yo creo que si nosotros le diéramos un consejo a nuestros hijos, no les diríamos, pierde el tiempo en esto, ¿verdad que no? O sea, primero Dios, si te gusta esto, también va de la mano, pero no te olvides de esto que es lo que te va a llevar a salvación. No pierdas tu salvación. Entonces, estos consejos, ¿cómo los ven ustedes? ¿Creen que son útiles o no? George, adelante. Sí, Eric, por lo que comentas es la esencia de la carta, ¿verdad? El esforzarnos. La verdad es que en nuestra humanidad a veces puede ser difícil, pero ahorita mencionabas algo importante, es ejercitar lo espiritual. Y quiero leer nada más Ezequiel 36, 26 al 27, una promesa que hace el Eterno. Que dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos, que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Yo creo que eso complementa perfecto lo de Santiago, porque necesitamos la ayuda del Eterno para poder cumplir. Santiago, podemos, ahorita que decías el Sermón del Monte, vemos que los discípulos, por ejemplo, se alejaron de Yeshua en el momento de la crucifixión. No es hasta que reciben el Espíritu del Eterno que entonces el Eterno les da el valor, la valentía para incluso morir por la palabra. Entonces yo creo que esa es la clave de lo que debemos hacer. Lo digo por mí primero, buscar, como decíamos ahorita, todo, ¿verdad? Lo que platicamos y comentamos, ejercitarnos en la palabra, que la palabra nos haga más espirituales y confiar también en el Eterno. Y eso que dices, pues sí es fuerte, ¿verdad? Estamos acostumbrados ya en este mundo a un mensaje a la carta como Netflix. Hoy quiero que me hablen de está hablando muy fuerte, lo quito, lo pongo otro no me gusta, me gusta más el tono de voz de aquel, pero al final es eso, es llevar las obras acompañadas de la fe que nos da el Eterno. O sea, el Eterno aquí nos está prometiendo, yo voy a hacer que ustedes obedezcan, porque sabe que no la vamos a armar por nosotros mismos. Él va a ser como con Abraham, va a cumplir ambas partes del pacto. De hecho, fíjate que la prueba tiene que ser completa, leíamos ahí. O sea, así como Abraham fue probado, dicen que Abraham fue probado 10 maneras y el número 10 si quiere decir completo. O sea, hasta que no estés completo, no vas a dejar de ser probado, ¿sí? Y pues yo creo que nos falta mucho para estar completos, ¿verdad? Entonces, preparémonos para las pruebas que vienen. Ahora, como estamos cumpliendo un año, un aniversario de este grupo que se formó y la unidad pues nos va a llevar a la victoria, ¿verdad? O sea, la división nos va a llevar a la derrota. Aquí hablando el Yetzer Hará o el Yetzer Tov, ¿a qué le vamos a hacer caso? ¿Sí? Somos un cuerpo también, o sea, todos tenemos una función, todos tenemos una actividad, todos tenemos un rol, pero sí tenemos un solo maestro. O sea, siempre entender esto, pues como grupo que el Eterno ha formado aquí para que en los próximos años, que no sabemos cuántos sean, y si el Mesías así nos alcance, que esperemos que así, pues estar firmes y no caer. Entonces, tal vez tocamos temas que no habíamos considerado, pero son temas muy importantes
pues para seguir adelante en los años que vienen, ¿sí? El Eterno les bendiga y quiero finalizar con esto.